Ahora vamos a ver cómo nos podemos mover a través de la interfaz, cómo podemos visualizar este objeto que acabamos de crear. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá en Blender cogemos primero con la ruedita que tenemos aquí en el mouse, la oprimimos, porque eso tiene un clic ahí por si alguno no lo sabía, oprime la ruedita y podemos empezar a rotar, ¿cierto? Empezamos a rotar el objeto, podemos verlo desde distintas vistas, lo vemos desde aquí de la forma frontal, una forma lateral, una forma desde arriba. Entonces aquí nos podemos mover y visualizar el objeto que tenemos ahí seleccionado. Ahora, ¿cómo podemos mover la cámara, digamos, pues el visualizador de esta forma? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Oprimimos Shift y nuevamente el clic central del ratón y se nos empieza a mover la cámara, ¿cierto? De arriba para abajo, de un lado para otro, diagonal, y la podemos ir visualizando de esta forma. Digamos que si tuviéramos varios objetos aquí en el viewport, los vamos visualizando aquí. Entonces digamos acá tuviéramos una esfera, vamos mirando la esfera, vamos mirando cómo nos está quedando, digamos, un cubo que tuviéramos aquí. Y esto es una forma muy útil, digamos, de visualizar los objetos. Ahora, para hacerle zoom, para nosotros acercarnos al objeto que tenemos ahí en pantalla, le vamos a dar a la ruedita, vamos a mover la ruedita como si fuera una página, y si la movemos hacia adelante, entonces se nos va a hacer zoom, y si la movemos hacia atrás, se nos va a ir yendo el zoom, entonces se nos va reduciendo pues la vista del objeto. También, por ejemplo, a la hora de hacer zoom, podemos hacer un zoom más suave, porque miren que este zoom es como un zoom como tac, 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 ¿cierto? Y a veces cuando estamos muy cerca del objeto preferimos utilizar un zoom más suave para tener más precisión. Entonces aquí lo que hacemos es oprimir Control y oprimir, ¿cierto? Hacer clic en la ruedita del mouse y nos vamos acercando y así se ve como más suave, más smooth, ¿cierto? Entonces es una buena forma para cuando estén muy cerquita de un objeto y no se quieran acercar de esta forma tan brusca que a veces lo hace el mouse. Control, clic central y se acercan de forma suave. Ahora vamos a empezar a mover este objeto. Vamos a empezar a escalarlo, a rotarlo y a moverlo. Entonces digamos que yo lo quiero hacer más grande. Yo simplemente oprimo S de Scale. Oprimimos S, nos va a salir esta rayita aquí en el cursor, que son como dos flechitas, una yéndose para afuera y otra yéndose para adentro. Y lo movemos, simplemente lo movemos. Entonces digamos lo quiero hacer más grande, entonces lo muevo hacia afuera. Si lo quiero hacer más pequeño, lo muevo hacia adentro. Entonces esa es la forma de escalar. Ahora nosotros lo podemos escalar en estas líneas que podemos ver aquí en la interfaz. La línea roja es la línea X, la línea verde es la línea Y hay otra línea que es la línea Z que normalmente no la vemos, pero ahí está, que es como para la línea que viene de arriba hacia abajo. Entonces, si yo lo quisiera escalar únicamente en Y, lo que yo voy a hacer es oprimir S, Y y se me escala en Y, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo se empieza a estirar el cilindro. Si yo lo quiero escalar en X, entonces yo SX, se escala en X, y la línea Z, que es la que le voy a mostrar, oprimimos S, Z y vemos cómo se empieza a escalar en Z. Entonces ahí digamos estamos haciendo el cilindro más largo. Entonces si ustedes quieren alargar el cilindro lo pueden hacer de esa manera, o el cubo, la esfera o lo que tengan ahí pues desde el inicio. Ahora hay otra forma de escalar en la que digamos si yo lo quisiera escalar en dos líneas al mismo tiempo, lo quisiera escalar en la línea Y y en la línea X, pero que no se nos escale en la línea Z, también lo podemos hacer. Y es algo, normalmente los shortcuts de Blender siempre se repiten en muchas de las acciones que podamos realizar. Entonces en esta ocasión, para yo bloquear una de las líneas, que en este caso va a ser la línea Z, yo lo que hago es oprimo S, Shift Z, y ahí no se va a mover o sea, no se va a escalar en Z, sino que se va a escalar únicamente en Y y en X. Entonces miren cómo yo lo escalo, y si podemos ver, no se nos va hacia arriba, ¿cierto? No se nos va hacia la línea Z, ¿cierto? Entonces es muy bacano para cuando nosotros simplemente lo queremos escalar en dos líneas específicas y queremos bloquear la otra. Entonces si queremos bloquear, por ejemplo,
la Y, entonces S, Shift Y, y ahí se nos bloquea en Y, y se va únicamente en Z y en X. Y si queremos bloquear la X, entonces S, Shift X, y ahí únicamente se nos va en Z y en Y. Entonces por ese lado estamos bien. Ahora, ¿yo cómo hago para rotar este objeto? Digamos que quiero rotar el cilindro para que no nos quede así, sino que nos quede así acostado. Digamos que yo estoy acá y le doy R de rotar, ¿cierto? Rotate en inglés. Y yo lo roto, ¿cierto? Pero si vemos está como chueco, o sea, no está bien, o sea, ese cilindro ahí está como raro, como que no está bien rotado. Pero aquí también podemos utilizar como los mismos comandos que utilizamos a la hora de escalar, y entonces yo para rotarlo y que me quede acostado lo voy a rotar en Y, ¿cierto? Porque ese es como en el lado en el que yo quiero que se me rote. Entonces le doy R, y ahí se me rota únicamente en Y. Y si yo quiero le puedo dar por ejemplo un ángulo, entonces yo para rotarlo aquí y que me quede costado le doy, ¿cierto? R, y escribo 90 en los numeritos pues de arriba del teclado, y ahí se me rota exactamente 90 grados y me queda acostado. Y lo mismo podemos hacer con las otras líneas, entonces RX se me mueve en X, R en Z se me mueve en Z, y pueden ver como las caras, pues es un cilindro, entonces no se ve como tan bien, pero miren las caras como se empiezan a rotar en Z, ¿cierto? Entonces eso es pues muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, para mover el objeto, digamos que yo lo quiero mover aquí en el espacio, le doy a la letra G y se me empieza a mover, ¿cierto? Pero digamos que yo no lo quiero mover yo lo quiero mover únicamente en Y, ¿cierto? Quiero que se mueva a través de esa línea, entonces yo le doy RY y solamente se nos mueve, perdón, R no, G de grab, ¿cierto? Entonces GY y se nos mueve únicamente en Y, GX se nos mueve únicamente en X, GZ se nos mueve únicamente en Z. Ahora, aquí también, y esto era lo que yo les decía al inicio, a la hora de escalar, cuando utilizábamos el S-Shift-Z, por ejemplo, para bloquear Z, aquí también podemos bloquear una de las líneas. Entonces, si yo quiero que únicamente se nos mueva en la línea Y y en la línea X, yo lo que voy a hacer es G-Shift-Z para bloquear Z, para que no se nos suba ni se nos baje. Y en esta ocasión, miremos que solamente se nos mueve aquí en Y y en X. Vea que nos está subiendo, ¿cierto? Nos está subiendo en Z. En cambio, si yo lo tengo aquí, le doy G, lo muevo, ahí sí se está subiendo, ahí sí se está levantando. Entonces pueden hacer lo mismo con el resto de las líneas. G, Shift Y, nada más se nos mueve en Z y en X, porque estamos bloqueando la Y. Y si le damos G, Shift X, se nos mueve únicamente como en ese plano entre la Y la Z. Entonces es muy bueno a la hora de ustedes ubicar los objetos cuando necesiten colocarlos en ciertos lugares específicos.